Hay un momento en la historia de la fe cristiana que muchas veces se menciona, pero pocas veces se comprende en toda su profundidad. Después de la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en el sepulcro, parecía que todo había terminado. Para los hombres Jesús había muerto. Para sus discípulos, la esperanza se había quebrado. Para sus enemigos, el silencio del sepulcro era la señal de una victoria definitiva. Pero mientras la tierra guardaba silencio, algo inmenso estaba ocurriendo en el mundo invisible. La fe cristiana afirma que Jesús descendió a los infiernos, pero esta frase no debe entenderse como si Cristo hubiera bajado al lugar de condenación eterna para ser castigado. No, Jesús no descendió derrotado, no descendió como prisionero, no descendió para sufrir otra vez. Jesús descendió al reino de los muertos como Rey victorioso. En la antigüedad, cuando se hablaba de los infiernos, muchas veces se hacía referencia al lugar de los muertos, al Sheol, al Hades, al abismo donde las almas esperaban. Era la región de la muerte, el lugar donde la humanidad, desde Adán hasta los justos antiguos, permanecía a la espera de la redención definitiva. Jesús descendió allí porque su misión no terminó en la cruz. La cruz fue el sacrificio, el sepulcro fue el silencio, pero el descenso al lugar de los muertos fue la proclamación de la victoria. Cristo bajó hasta lo más profundo de la condición humana. No solo tocó el dolor, la traición, la injusticia y la muerte física. También entró en el territorio más oscuro, el dominio de la muerte. Allí donde ningún hombre podía vencer, Jesús entró con autoridad divina. Porque si Él vino a salvar al ser humano por completo, tenía que alcanzar también a los que habían muerto antes de su venida. Imaginemos ese instante. El mundo de los muertos estaba acostumbrado al silencio. Generaciones enteras habían pasado por allí. Patriarcas, profetas, hombres y mujeres justos que habían creído en las promesas de Dios pero que no habían visto todavía su cumplimiento pleno. Abraham esperaba, Moisés esperaba, David esperaba, los profetas esperaban. Todos aquellos que habían confiado en la promesa de salvación esperaban la llegada del Mesías. Y entonces, en medio de esa oscuridad antigua, una luz comenzó a abrirse paso. No era una luz débil, no era una esperanza lejana, era Cristo mismo. El crucificado entró en el reino de la muerte, pero no entró vencido. Entró llevando en su cuerpo las marcas del sacrificio y en su espíritu la autoridad del Hijo de Dios. Sus heridas no eran señales de fracaso, eran señales de victoria. Cada herida decía, el precio ha sido pagado. Cada marca proclamaba, la muerte ya no tiene la última palabra. Jesús descendió para anunciar que la promesa se había cumplido. Lo que los profetas habían anunciado ya era realidad. Lo que los justos habían esperado ya había llegado. La sangre del Cordero había sido derramada. El pecado había sido enfrentado. La deuda había sido pagada. El camino hacia el Padre estaba abierto. Por eso, Cristo no bajó al lugar de los muertos para negociar con las tinieblas. No fue a pedir permiso. No fue a discutir con la muerte. Fue a declarar que su dominio había terminado. El apóstol Pedro habla de Cristo predicando a los espíritus encarcelados. Y aunque este pasaje ha sido interpretado de distintas maneras dentro del cristianismo, una idea permanece con fuerza. Jesús proclamó su victoria más allá del mundo visible. La muerte creyó haberlo encerrado, pero no pudo retenerlo. El infierno, entendido como el reino de la muerte, recibió a Jesús, pero no pudo dominarlo. La tumba recibió su cuerpo, pero no pudo corromperlo. Porque Jesús no era un muerto más. Él era la vida entrando en el territorio de la muerte, y cuando la vida entra donde reina la muerte comienza a perder su poder. Allí, en ese misterio profundo, Jesús liberó a los justos que esperaban la redención. No porque ellos se hubieran salvado por sus propias fuerzas, sino porque la obra de Cristo alcanzaba también hacia atrás en la historia. Su sacrificio no solo miraba al futuro de la humanidad, también abrazaba a todos los que habían creído antes de verlo. La cruz se levantó en un momento concreto de la historia, pero su poder tocó todas las edades. Por eso se dice que Cristo descendió hasta los muertos, para que ningún rincón de la existencia humana quedara fuera de su redención. Él bajó a la profundidad para levantar desde allí a quienes esperaban la luz. En ese descenso,
Jesús demostró que no hay oscuridad tan profunda donde su presencia no pueda entrar. No hay tumba tan cerrada que su voz no pueda atravesar. No hay prisión espiritual tan antigua que su victoria no pueda romper. Su descenso fue también una señal para toda la humanidad. Dios no salva desde lejos. Dios entra, Dios baja. Dios desciende hasta donde el hombre cayó para tomarlo de la mano y levantarlo. Ese es el corazón de este misterio. Jesús descendió porque su amor no se quedó en la superficie. No vino solo a enseñar una doctrina bonita. No vino solo a sanar enfermos o multiplicar panes. Vino a enfrentar el pecado, la muerte y el poder de las tinieblas desde la raíz. Y lo hizo sin miedo. El sábado santo, mientras sus discípulos lloraban, mientras María guardaba el dolor en silencio, mientras los soldados custodiaban la tumba, Cristo estaba actuando en lo invisible. El mundo veía ausencia. El cielo veía cumplimiento. Los hombres veían derrota. Dios estaba preparando la resurrección, porque antes de salir victorioso del sepulcro, Jesús entró victorioso en el reino de la muerte. Y allí anunció que una nueva creación estaba comenzando. La muerte ya no sería una cárcel sin salida para los que viven en Dios. El pecado ya no tendría la palabra final sobre la humanidad. El enemigo ya no podría reclamar dominio absoluto sobre aquellos que pertenecen al Señor. Cristo descendió como vencedor, proclamó su triunfo y abrió el camino de la vida eterna. Por eso, cuando al tercer día Jesús resucita, no resucita simplemente como alguien que vuelve a vivir. Resucita como el Señor que ha vencido todo: el pecado, la muerte, el sepulcro y las tinieblas. La resurrección no fue una escapatoria, fue una coronación. Jesús salió del sepulcro porque ya había vencido en todos los niveles de la existencia. Había obedecido al Padre hasta la muerte. Se había entregado su vida por amor. Había descendido al lugar de los muertos y ahora volvía glorioso, trayendo consigo la certeza de que la muerte había sido derrotada desde dentro. Por eso, para el creyente, esta verdad tiene un mensaje poderoso. Cuando sientas que estás en un lugar oscuro, recuerda: Cristo ya descendió a la oscuridad. Cuando sientas que todo terminó, recuerda: el silencio del sábado no fue el final. Cuando parezca que la muerte, el dolor o la culpa tienen la última palabra, recuerda: Jesús entró al reino de la muerte y salió victorioso. Él descendió para que nosotros pudiéramos ascender. Él entró en la oscuridad para abrirnos el camino hacia la luz. Él tocó el fondo de la condición humana para levantar desde allí a todos los que creen en Él. Por eso la frase «descendió a los infiernos» no es una frase de derrota, es una declaración de poder. Significa que Cristo no dejó ningún territorio sin conquistar. Significa que su victoria llegó hasta lo más profundo. Significa que incluso donde parecía reinar la muerte, Jesús proclamó vida. Y desde entonces, la tumba ya no es el final para quienes están en Él. Porque el que descendió también resucitó, y el que resucitó reina para siempre.